quién de ustedes les gusta ser ganadores? ¿Hemos conocido lo que se siente ganar alguna vez? Se siente bueno, Señor. Pero también a veces cuesta sentirnos perdedores. Pero el tema de hoy tiene que ver con victoria, tiene que ver con ganar. Y la verdad es que el apóstol Pablo nos anima en una de sus cartas a la iglesia de Galacia sobre cómo poder ser victoriosos espiritualmente hablando. Imaginémonos de esta manera que somos participantes de una carrera, somos atletas y corriendo hacia la meta descubrimos que el ropaje que tenemos es muy pesado y nos dificulta el movimiento. De por sí, una de las dinámicas del diseño es hacer cada vez más uniformes más livianos y menos calurosos, precisamente para darle algunas herramientas a los participantes. Los balones de fútbol desde mi infancia era un balón de cuero con un neumático por dentro. Yo sé que muchos de los que están aquí les tocó. Y esa vaina cuando se mojaba, eso era un peso terrible. Hoy en día tenemos unos balones súper aerodinámicos, en fin. Y hay que saber patearlos porque si no cogen unas curvas y en ese tiempo si uno no se dañaba el pie era muy bueno. Los uniformes, los guantes de boxeo, antes eran pesados, ahora son más livianos, en fin. O sea, todo va cambiando para darle herramientas, facilidad a los deportistas. Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y la carne, en este ejemplo que estoy poniendo sobre la carrera, es aquello que pesa y nos quita movilidad para correr con la libertad que tenemos hacia la meta. Pero él también presenta al espíritu como un viento fuerte a nuestra espalda que nos ayuda para avanzar hacia la meta. Y lo que me encanta recordar es que el Espíritu Santo siempre estará dirigiéndonos hacia Cristo, hacia el corazón del Padre. El Espíritu Santo no se desvía. Nosotros en nuestra lucha interna nos desviamos, pero el Espíritu Santo es el que marca la ruta y te dice, hey, yo aliviano tu carga, yo te quito peso para que puedas correr hacia la meta que ha sido establecida por Cristo. Y esa meta la sabemos, es que nosotros crezcamos a la estatura de aquel que nos llamó, Cristo nuestro Señor. Y Él está trabajando día a día en nuestra vida para ello. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo ser victoriosos sobre la carne. Cómo podemos caminar hacia la meta en libertad gracias a la obra del Espíritu Santo. Pablo inicia el capítulo 5 de Gálatas, y creo que lo usé también hace 8 días, y él dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Hoy quiero invitarles a que busquemos en las Biblias Gálatas capítulo 5 y vamos a estar entre los versículos 16 al 24. Recuerden que había una circunstancia, una situación en la iglesia de los Gálatas donde muchos maestros estaban enseñando que la iglesia debería volver al judaísmo, a la ley. Y Pablo les escribe una carta muy contundente y les dice, Gálatas insensatos, necios. Otras versiones dicen estúpidos. ¿Por qué si han vivido por el Espíritu, en esa libertad del Espíritu, están volviendo a la ley?
a la circuncisión, al cumplimiento de no sé qué, los días de fiesta, las lunas no sé cuántas. Y Él les dice, no se dejen engañar, vivan en la libertad, experimenten la libertad que es en Cristo, en su gracia, en la obra redentora de Cristo, en ese pacto de su sangre que nos libera de la esclavitud, de creer que es a través de nosotros por lo que hacemos que alcanzamos algo. Y es imposible que por la ley alguien pueda justificarse delante de Dios. Y les ofrece la oportunidad de entender que es a través del Espíritu Santo que podemos mantenernos en la carrera, en la pista, sin desviarnos. Y tener por garantía que la meta y la victoria es nuestra. En la carrera de la fe no hay un ganador. Todos seremos ganadores. No importa si unos llegan primero, otros no. Hay gente que ya partió a la presencia del Señor. Ellos ya pasaron. Se fueron de este mundo. Nosotros quedamos, pero delante de Dios no importa quién está allá. Lo importante es que en Cristo todos seremos victoriosos. Somos victoriosos. Y ese es nuestro mayor punto de la fe. Cuando miro hacia la meta, yo veo a Cristo resucitado, el que me compró y está esperándonos con sus brazos abiertos día a día para decirnos, hey, la victoria es un hecho para tu vida. Pero nosotros luchamos con esos vestigios o residuos, rezagos del viejo hombre. ¿Que está dónde? ¿Dónde está ese viejo hombre? ¿Dónde está? Crucificado, muerto. Aunque con alguna regularidad nos encanta ir a desenterrarlo. Pablo anima, vivan por el Espíritu. Versículo 16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu. Entonces, ¿qué es vivir por el Espíritu? La versión del mensaje dice, vivan libremente, animados y motivados por el Espíritu de Dios. Es decir, toda nuestra vida debe estar impulsada, dirigida, ordenada por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Todo ministerio de la iglesia debe apuntar a Cristo. Nuestras vidas deben apuntar a Cristo. Lo que hacemos día a día debe apuntar a Cristo. Y tal vez dirás, pero mi trabajo es ser secretaria. ¿Cómo apunta mi trabajo a Cristo? Pues tiene que apuntar a Cristo. ¿En qué? En la manera como tú haces tu trabajo, cómo glorificas al Padre a través de lo que haces. La vida nuestra se trata de Cristo. Se trata de vivir para Cristo. Así que vivan por el Espíritu. Recordemos por lo menos 4 cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Eso está en Juan 16:13. Y esto implica que el Espíritu nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo verdadero? Y Cristo dice, yo soy la verdad. Entonces, ¿cómo funciona Cristo en nuestra vida? ¿Cómo funciona su palabra en nuestra vida? ¿Cuál es el derrotero de nuestra vida, sino el Espíritu de Dios? Así que no damos por obvio nuestra vida. Este día no se puso delante de nosotros porque es costumbre levantarnos por la mañana, el domingo venir al servicio, en fin. Nuestra vida no puede estar enmarcada en la rutina de una vida normal que llamamos normal, natural. Nuestra vida debería ser un componente de expectación, de gloria, de alabanza, porque es un día nuevo y necesitamos ser intencionales también con lo que hacemos cada día. No deberíamos celebrar el Día de la Madre, deberíamos gozarnos diariamente con la bendición de la maternidad.
No deberíamos tener un día específico porque todos los días serían una oportunidad para que el Espíritu de Dios nos guíe hacia la verdad. Y la verdad tiene que ver precisamente con comprender la voluntad de Dios. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice Jesús, y conocerán ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Vivan en la libertad que es en Cristo. Y esa libertad ya no es que yo tengo que hacer algo para tener el chequeo de Dios, porque Él ya me hizo libre para correr a sus brazos, para correr a la meta, porque Él aliviana día a día mis cargas con su verdad. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que nos guía hacia la santidad. Él trabaja en nuestras vidas transformándonos cada día más a la imagen de Cristo, produciendo su fruto en nuestra vida. Tú no tienes que generarlo, ya está. Ahora que se haga evidente en nuestra vida, que se refleje en el día a día, que se refleje en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo nos guía hacia la comunión con Dios. Él nos ayuda a establecer una relación personal y continua con Dios, capacitándonos para orar, adorarlo, servir, conforme a la motivación del Espíritu y no conforme a mi estado de ánimo. Muchas veces encontramos creyentes que dicen, hoy yo no me siento para alabar a Dios. ¿Cómo así? No, hermano, yo estoy muy triste, muy deprimido, muy enojado. Yo hoy no me siento en la libertad del Espíritu. Precisamente el Espíritu te libera de tu propia emoción para que reconozcas que la obra del Señor está por encima de tu alma. No me siento digno de participar en la cena. ¿Y por qué? Lo que pasa es que estoy peleado con mi esposa, entonces no me siento en la libertad de la cena. Ah, ya. ¿Y el Espíritu Santo no te ha hablado que te reconcilies con tu esposa? ¿O estamos esperando ese momento? Libertad. Y el Espíritu Santo nos está guiando siempre a la comunión que tenemos con nuestro Padre gracias a la obra de Cristo. Y una cuarta cosa que quiero mencionar es que Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía hacia el servicio y el testimonio. Y es que nos capacita con dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Cristo no hay lugares de preeminencia para que la gente aplauda, se deje guiar por un, dos o tres, sino porque entendemos que es un cuerpo y funcionamos bajo la directriz de la cabeza, que es ¿quién? ¿Qué es quién? Ah, yo pensé que era yo. Qué bueno que lo tengamos claro. Es Cristo. Y todos los demás miembros funcionamos de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo ha puesto. Ahora bien, ¿para qué son los dones del Espíritu? ¿Para la edificación de qué? Entonces todos estamos en función de ¿quién? De Cristo y de la iglesia. Nos tiene que interesar el cuerpo de Cristo. Todos velamos por el cuerpo de Cristo. Si yo veo algo que en el cuerpo de Cristo que no se ajusta a la verdad, a mí me tiene que interesar. Si yo veo algo que glorifica a Cristo, a mí me tiene que interesar y alabamos juntos al Señor por lo que está pasando. Eso es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mantiene en esa dirección. ¡Ey, no te creas lo que no eres! Ajústate a mi propósito y al propósito del Padre. Entonces funcionamos en la armonía del cuerpo de Cristo. Un segundo punto que Pablo dice es: no satisfagan los deseos de la carne. Y él sigue diciendo en la segunda parte del verso 16, y no sigan los deseos de la carne, porque la carne, desea lo que es contrario al Espíritu y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella.
Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, ¿no están qué? Ahora Pablo está presentando un contraste entre la carne y el Espíritu. Y ahora vamos a mirar un poquito acerca de lo que significa esa carne. Hay un deseo egocéntrico que fue la enseñanza que nos dejó el viejo hombre, independiente de Dios. Todos venimos de una estructura donde vivíamos según los criterios de nuestro adversario del mundo. Y ese aprendizaje, esas cláusulas, esos principios, esos valores, todo lo que formó nuestro carácter, está a partir de lo que aprendimos independientemente de Dios. Y eso batalla con nosotros. Ese es el peso que nos dificulta la carrera. Pero tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos ayuda a despojarnos del ropaje antiguo. Recuerdo una vez estaba trabajando en metalmecánicas y tenía que soldar y todo ese rollo. Y me daban un uniforme, era de drill, eso parecía unas camisas de lona, eso era pesadísimo, unos guantes y mis manitos chiquitas, esos guantes eran como 3 veces para mis manos de cuero, ¿sí? Carnaza le llamaban a eso, carnaza. Y claro, para uno coger eso, cuando yo cogía algo me sobraba como 5 centímetros, eso era incomodísimo. Y aparte de eso, unas gafas de plástico y un casco, y cuando yo lo volteaba me llegaba acá al ombligo, a los demás les llegaba aquí. Para mí era incómodo usar ese vestido, ese uniforme, pero ¿qué me decían? Pero esa es su seguridad. Y yo fui ideándome algunas cosas para aliviar mi carga, pero no dejaba de ser incómodo. Y es que el pecado en la vida del ser humano es incómodo. Solo que cuando estamos en la oscuridad nos parece súper cómodo. Lo que nos es incómodo es la luz. Y recuerdo que un día decidí, porque era simplemente quitarle una puntita que le sobraba a un elemento metálico, y dije, pues eso me corro un poquito, y justo ese día me entró una esquirla lógica y pierdo la retina de mi ojo. Sí. Cuando nos confiamos, cuando pensamos que podemos hacerlo, porque es que eso es un momentico. El Espíritu Santo está con nosotros siempre para ayudarnos en esos momentos que creemos que somos tan fuertes, y nos recuerda que le necesitamos en todas las circunstancias de nuestras vidas. No satisfagáis los deseos de la carne. La versión del mensaje dice algo así: entonces no alimentarán las compulsiones del egoísmo, porque hay una raíz de egoísmo pecaminoso en nosotros que está en desacuerdo con un espíritu libre. Así como el espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Estos dos modos de vida son contrarios entre sí, por lo que no pueden vivir a veces de una manera y a veces de otra, según cómo se sientan en un día determinado. ¿Por qué no eligen ser guiados por el Espíritu y así escapar de las compulsiones erráticas de una existencia dominada por la ley? Nos resulta llamativa la idea de recurrir a nuestro antiguo arsenal para resolver los asuntos que solamente el Espíritu puede hacer. En lugar de alimentar nuestra vida con lo del Espíritu, nos hacemos una visita frecuente al archivo de nuestras vidas porque creemos que allí es más seguro. Es más, creíamos que éramos seguros de nosotros mismos. Así funciono yo. Y seguimos usando el pretexto, es que yo soy así. No. Tú no eres lo que eras, tú eres lo que eres en Cristo. Por lo tanto, mi recurso debe estar ¿dónde?
en Cristo. Alimentémonos de eso. Y lo que Pablo está animando a los creyentes: vivan por el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Número 3, las manifestaciones de la carne versus el Espíritu Santo. Ahora, en Romanos 7, Pablo está hablando de hay dos leyes que combaten entre sí: la ley de Dios y la ley del pecado. Y él dice, hay una lucha entre esas dos leyes. Por un lado, yo veo que la ley de Dios es buena y la apruebo. Pero por otro lado encuentro que hay una ley del pecado que me esclaviza, no me deja avanzar hacia las cosas de Dios porque no puede. Me tiene anclado al pecado, soy esclavo del pecado, no puedo ser libre, pero en mi mente veo que es muy linda la ley de Dios. Pero al fin dice, el que me libera de este estado, de esta ley del pecado, fue Cristo. Y una vez liberado de esa esclavitud, Él crucificó el cuerpo pecaminoso en la cruz para que tú y yo pudiésemos renacer, resucitar a una nueva vida. Y en esta nueva vida, la ley del Espíritu de Dios es la que nos gobierna. ¿Estamos? ¿Estamos en Cristo? ¿Y estamos en esa ley? Sí. ¿Estás experimentando luchas que te acercan al viejo hombre? Sí. Pero la palabra sigue hoy diciéndonos, pero vive por el Espíritu, porque Cristo te ha hecho libre. No satisfagas los deseos de la carne. Si la tentación se presenta, no corras a la tentación, corre a Cristo. Huye. Y la mejor manera de huir es corriendo a través del Espíritu a las cosas del Padre. ¿Qué hace un niño cuando se siente atemorizado por algo? Corre a buscar a papá o mamá. Papi. Yo les he contado una historia cuando vivíamos en Capri hace muchos años y había un vecino que tenía unos perros Doberman. Nunca en la vida había conocido un perro Doberman, estoy hablándoles hace 20 y pico de años. Y el vecino tenía 2 perros dentro de su reja y cuando nosotros pasábamos, yo salía con Juanfe a la tienda y esos perros por la reja, pero no, tranquilo papito que vas con tu padre. Agarraba mi mano yo. Y una mañana salíamos a comprar el pan, un sábado en la mañana, y los perros estaban pero afuera. Y claro, yo iba, cuando veo los 2 perros al frente, Juanfe lo que hizo fue agarrarse de mi pierna. Tranquilo, papito. Tranquilo, mi amor, que no pasa nada. Yo veía a esos perros y me imaginaba devorándose a mi hijo. Pero yo le decía a mi hijo, no tengas miedo, papito. Fresco, hijo, tranquilo. Chito, chito. Los perros nos miraban, no hicieron nada más que eso. Se metieron a la casa y yo tenía mi corazón agitado. Me llamó la atención fue de mi hijo. Él se aferró de mi pierna y dijo, con mi papá estoy seguro. Y esa es la verdad para ti y para mí hoy. Con mi Padre Celestial estamos más que seguros. Con el Espíritu Santo estamos más que seguros. No nos expongamos a correr a enfrentar lo que sabemos que no vamos a poder enfrentar, pero sí lo podremos enfrentar con las armas que son de nuestra milicia, como hablábamos hace 8 días. El Espíritu Santo es nuestra única fuente de poder. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que también nos ha resucitado a nosotros y nos acompaña todos los días. Ahora, la palabra carne, dice el verso 19, las obras de la carne se conocen bien. La palabra carne tiene varios significados, si podemos decirlo así, en la Biblia.
Por un lado puede hablar de la naturaleza pecaminosa con la que el ser humano nace, pero también puede referirse al cuerpo humano, también puede referirse a la mentalidad de la cultura, pero también puede referirse a la lucha que mantenemos entre la nueva vida y las costumbres arraigadas en nuestras vidas. Y en este contexto Pablo está usando eso. Hay una lucha en tu vida porque hay toda una información que necesita ser renovada, transformada a través de la palabra de Dios y la obra de Cristo. Así como reaccionamos y aprendimos a hacerlo en la inmediatez frente a una circunstancia, el Espíritu Santo quiere que también reaccionemos ante los eventos de nuestra vida, pero con una información totalmente nueva. Entonces, si antes mi primer respuesta era el madrazo, ahora ¿qué quiere el Espíritu Santo que haga? No será un madrazo en el nombre de Jesús. Tiene que haber otro comportamiento, tiene que haber otra reacción. Si ante un evento X yo reaccionaba de esta manera, ¿cómo el Espíritu Santo quiere que lo haga? Entonces mi ejercicio será practicarlo hasta que se convierta en parte de mi vida. Dice Pablo en el verso 19, las obras de la carne se conocen bien, y aquí está hablando de una naturaleza esclava del pecado, lo que corresponde a una persona que no tiene a Cristo. Hablando de la naturaleza pecaminosa, dice, las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora que, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está hablando de una persona que vive cautiva en el pecado, en la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿seguimos luchando contra eso? Sí, pero ya no vivimos en eso. ¿Por qué? Porque esa naturaleza ha sido crucificada con Cristo. Pero nosotros tenemos registros, por lo tanto, en la búsqueda del placer sexual ilícito seguirá siendo una tentación. La mentira, el engaño, la envidia, la discordia, el desenfreno en las emociones seguirá siendo nuestra tentación. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos da el poder para reprenderlas, para no vivir de acuerdo a la vida que teníamos sin Cristo. ¿Están comprendiendo? La versión del mensaje dice, es obvio que este tipo de vida se desarrolla al interior siempre buscando salirse con la suya. Sexo repetitivo y carente de amor, una acumulación maloliente de basura mental y emocional, intentos frenéticos y sin alegría de alcanzar la felicidad, dioses falsos, religión de espectáculo mágico, soledad paranoica, competencia despiadada, deseos devoradores pero nunca satisfechos, un temperamento brutal, una impotencia para amar y ser amado, hogares y vidas divididos, metas pequeñas y sesgadas, el vicioso hábito de despersonalizar a todos en rivales, adicciones incontroladas e incontrolables, parodias feas de comunidad. Podría seguir. No es la primera vez que les advierto, ya saben, si usan su libertad de esta manera no heredarán el reino de Dios, porque no corresponde a nuestras vidas, porque no es la verdad para nosotros. Tu vida y mi vida ha sido liberada. Por eso Pablo dice, vivan en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Y no alimentemos las obras de la carne, los deseos de la carne. Verso 22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso que antes estaba mencionando ha sido crucificado. Era parte de nuestra naturaleza, pero ya no la es. Ahora bien, permítame decir, hermanos, nos vamos a ver enfrentados a la necesidad de amar, con un amor que no se genera en mi corazón, porque el amor que se genera en el ser humano es un amor muy corto, limitado. Mi amor va hasta donde me aman. Es condicionado. Mi servicio va hasta donde la persona es chévere. Yo que voy a estar sirviendo a este negrito, hombre, que es odioso. Pero el Espíritu Santo ha puesto el fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, el recurso lo tenemos. Ningún creyente puede decir, hermano, es que la verdad, yo no puedo amar. Claro, desde su humanidad no puede, pero desde el Espíritu, sí. El asunto es que el fruto necesita unas condiciones para crecer. Y a eso le llamamos las oportunidades. Entonces, este señor está viniendo a la congregación y él no es tan querido. Pero el amor que el Espíritu Santo ha puesto en mí no pone eso en consideración. Me dice que lo trate con respeto y con amor. Por lo tanto, lo recibo desde esa perspectiva. Y entre más ejercito eso, experimento que es verdad que el fruto del Espíritu está en nosotros. Por eso Dios diseñó la comunidad, ¿sabían? El matrimonio, la iglesia, porque en el matrimonio, la iglesia y en las relaciones que construimos se pone en evidencia el fruto. Porque hay oportunidades abundantes para mostrar, ¿qué cosa? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, la tolerancia, el ayudarnos unos a otros, levantarnos. No la estás haciendo bien, amigo, pero mira, aquí estoy para apoyarte, para acompañarte. Ayer estaba orando al Señor por una respuesta que necesitaba. El Señor me dio una palabra en la mañana que decía, el Señor se ocupa de tus necesidades. Y yo decía, sí, Señor, yo lo creo, pero tú sabes que necesito eso. Y ayer en la noche alguien me escribió y me dice, Raúl, quiero dar gracias por tu vida y decirte que Dios se ocupa de todas tus cosas. Y no era la persona que yo esperaba que me dijera. Es más, yo creía que a esa persona le faltaba muchísimo para la espiritualidad. Pero Dios usó una mula, Dios usó cosas materiales, Dios ha usado lo que se le antoja usar para glorificarse. Y en mi necedad necesité una segunda oportunidad y Dios en su misericordia me la otorgó. Yo me ocupo de tus cosas. Solo cree. Solo cree. De eso se trata. Porque yo ya estaba haciendo mi plan de solución. Yo estaba recurriendo a mi antigua vida, cómo Raúl resuelve las cosas. No necesariamente estamos hablando de ir a buscar allá las cosas terribles. No, vení. Es que eso también es pecaminoso. Cuando yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Tú eres insignificante, yo puedo más que tú. ¿No es pecaminoso? Terrible.
leo en esta versión, pero ¿qué sucede cuando vivimos según el camino de Dios? Él trae regalos a nuestras vidas, de la misma manera que aparece la fruta en el huerto. Cosas como afecto por los demás, exuberancia por la vida, serenidad. Desarrollamos una disposición para perseverar, un sentido de compasión en el corazón y una convicción de que una santidad básica impregna las cosas y las personas. Nos encontramos involucrados en compromisos leales, sin necesidad de abrirnos paso en la vida por encima de los demás, capaces de manejar y dirigir la vida sabiamente, por el fruto del Espíritu Santo. Lo que me encanta de esta carrera es que yo no tengo que correrla, ya Cristo la corrió por mí. Y me dijo, Raúl, la carrera que tenías que correr ya la corrí. Es más, mi victoria es tu victoria. Solo ven y reclama tu corona. ¡Wow! ¿No es maravilloso? Y muchas veces estamos todavía tratando de correrla. Porque si no, Cristo me va a quitar el premio. No, ya no lo otorgó. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Caminemos hacia la meta ganada, ya no es competencia. Voy a reclamar mi premio. Camino hacia la meta porque tengo la garantía de que soy un ganador. Amén. No satisfagáis los deseos de la carne, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Y la última cosa que Pablo menciona es la victoria sobre la carne. Verso 24. El legalismo es impotente para lograr esto, solo estorba. Entre aquellos que pertenecen a Cristo, todo lo relacionado con salirnos siempre con la nuestra y responder sin sentido a lo que todos llaman necesidades es eliminado para siempre, pues ha sido crucificado. En esta versión NBI dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La cruz es nuestra victoria. Satanás pensó que terminaba la vida de Jesús y dijo, hasta aquí me lo quité de encima. Lo que él no sabía es que estaba acabando su propia tumba, su propia cárcel. Y cuando Jesús resucitó, garantizó la victoria sobre todas las cosas. Y Pablo enfatiza que aquellos que son de Cristo han crucificado esa carne con sus pasiones y deseos. Y esto significa que mediante la obra redentora de Cristo en la cruz, tú y yo hemos sido liberados del dominio del pecado y de la carne. Aunque la lucha sigue con esas viejas historias, el Espíritu Santo nos recordará siempre que la cruz ha sido nuestra victoria y que la garantía de nuestra salvación es un motivo de gozo y de alabanza todos los días. Por eso encontramos en cada día la oportunidad de alabar y glorificar a Dios por su obra. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos reposará bajo esa premisa. En ti soy más que vencedor. En ti mi corazón se alegra. En ti mi corazón exalta tu creación. En ti, Señor, por tu Espíritu Santo puedo caminar con la certeza de saber que tú eres el Señor grande y maravilloso. Me reconcilio.